¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Ningún dato es positivo. Constantemente vemos datos negativos. El dato de inflación anual de EU llegó al 3,8%, el nivel más alto de los últimos 3 años, y además superó las expectativas. Al mismo tiempo, se publicaron las estadísticas de ventas de viviendas en EU, y los resultados fueron tan malos como en la gran crisis de 2008. Y algunos dijeron que está comenzando una nueva crisis inmobiliaria. Pero mientras todo va mal, los datos siguen empeorando, la inflación sube, el petróleo sube, hay algo que nos llama la atención. Las empresas están batiendo récords uno tras otro. El S&P 500 y el Nasdaq están renovando récords constantemente. En realidad, las dinámicas del mundo han cambiado mucho, ya lo notaron. ¿Qué ocurre y cómo protegernos en este mundo de dinámicas cambiantes? Analicémoslo. Empecemos. Ahora, amigos, comenzamos con el dato de inflación. Es uno de los datos más importantes para nosotros. La expectativa era del 3,7% anual. Al mismo tiempo, en marzo, este dato había sido del 3,3%. Pero superó tanto el dato de marzo como las expectativas y se anunció como un 3,8% anual. Esta cifra es el valor más alto de los últimos 3 años, amigos. De hecho, ¿qué dijo Trump cuando llegó? Dijo que íbamos a tener tasas de interés bajas, que bajaríamos las tasas y que reduciríamos la inflación. Pero en la situación actual, tanto las tasas de interés como la inflación están altas. Esto sigue así en muchos países, pero ahora también es así en Estados Unidos. Digamos que las cosas no van como Trump esperaba y parece que nuestra amarga receta de 3 años está siendo en vano. Si se fijan, también hemos sufrido mucho en el mundo cripto. En 3 años, las altcoins no han subido mucho. La única opción de Trump para ganar fue en diciembre de 2024. En ese periodo, en noviembre y diciembre, hizo un buen espectáculo. Sobre 25,000 bien, bajo 20,000 mal y sin señales positivas. No hay ninguna señal que indique que las cosas van bien. La inflación alcanzó su máximo trienal. Su amarga receta fracasó. Entonces, ¿qué pasó? Ya conocen el tema de sobra. Al bloquearse el estrecho de Hormuz, los precios del petróleo subieron, provocando que se disparara la inflación. El precio del petróleo casi se duplicó, amigos. O sea, no esperar que esto genere una inflación muy seria sería una tontería. Estamos enfrentando una inflación muy seria. Además, esto aún no se ha reflejado en muchos productos en el mundo. Se refleja con retraso. ¿Qué había dicho la Fed? Nuestra meta de inflación es del 2%. Lucharemos hasta alcanzar ese nivel. El problema es que no estamos bajando la inflación. Pasamos del 3,3 al 3,8%. Las cosas van mal. Vuelve el temor a que suban los tipos y la expectativa de un recorte de la Fed se ha retrasado. Quizás a finales de este año se pueda hacer un recorte de tasas. La expectativa para diciembre es en esa dirección. O tal vez podría haber un recorte de tasas en 2027. Por ahora, no hay recorte de tasas. Y sinceramente, esto es algo malo para nosotros. Es grave. Intereses altos significaba una vida difícil. Esto es válido para todos los países. Por cierto, en la última reunión, en realidad 4 miembros también querían un aumento de tasas, y esto es una separación récord. Normalmente, los miembros de la Fed toman una decisión conjunta, pero esta es una separación récord. En la Fed se ha producido la mayor discrepancia de opiniones desde 1992. Y si han dado cuenta de esto, constantemente llega la peor noticia. Es decir, estamos viviendo años en los que escuchamos constantemente lo peor. El peor dato de inflación de los últimos 3 años. El peor dato de ventas de viviendas de los últimos 5 años. El peor dato de crédito al consumidor de los últimos 20 años, y así sucesivamente. Creo que en estos años malos, en los que vivimos lo peor, debemos desarrollar las estrategias más resistentes para poder superar este periodo con éxito. ¿Cuál era nuestra política? No hay lugar para el pesimismo. Ahora pasemos al siguiente dato negativo. Vamos a analizar el dato negativo sin ser pesimistas. Amigos, ha llegado un dato desde Estados Unidos. En Estados Unidos hay 630,000 vendedores de casas más que compradores y esto es un récord histórico. Y en general, cuando revisé los datos, analicé todos los datos relacionados con el sector inmobiliario de Estados Unidos. El sector inmobiliario es un sector que me interesa mucho. Me encanta y cuando observamos aquí, vemos problemas similares a los que se vivieron durante la crisis de 2008. Recuerdan que en 2008 hubo una gran crisis, la crisis de las hipotecas. De manera similar se observan cosas negativas. Esto causó pánico en los mercados. ¿Habrá otra crisis similar? No significa que debas vender tu casa. Si ya tienes casa, no la vendas. La vivienda y el alojamiento serán una de las mayores crisis en el futuro, porque el suelo es uno de los recursos más limitados, a menos que me vaya a Marte. Entonces, si no voy a vender mi casa, ¿en qué debería fijarme? Voy a sacar un crédito y comprar una casa con una tasa de interés alta. Igual se valoriza, la vendo o alquilo y luego vendo. Hay que evitar esto en esta temporada.
temporada. Por supuesto, si tienes poder adquisitivo, deberías comprar tu propia casa. O ya tienes una casa, incluso una segunda casa que alquilas, eso puede quedarse así. Pero amigos, si ahora me endeudo para meterme en el negocio de comprar una casa, eso es otra cosa. Eso es un poco arriesgado. Estos datos nos muestran eso. Veamos algunos puntos clave del informe de la NAR de EE. Las ventas cayeron a 4 millones anuales. Es decir, el volumen de transacciones está bajando mucho. Esto corresponde a cifras similares a las de la crisis de 2008 a 2009. Hay un aumento inesperado en el inventario. Es decir, ahora hay más casas en venta y los tiempos de venta, los tiempos de publicación de los anuncios, empiezan a alargarse. Pero a pesar de todo esto, ¿qué pasaba, amigos? O sea, si hay demasiada oferta, el precio debería bajar. Actualmente hay demasiadas casas en manos privadas, él quiere venderlo, los precios no bajan y a la gente le resulta cada vez más difícil comprar una vivienda. Esto también se aplica a Estados Unidos. Mira el tuit anterior, hay un meme. Ahora hay más vendedores, dice el hombre. La mujer dice, entonces, dice, los precios bajarán, ¿verdad? Dice él. Este meme es famoso, dice, los precios van a bajar, ¿verdad? Pero no bajan. Hay más oferta, pero los costos de construcción suben, así que los precios no bajan. Pronto verás anuncios con precios más bajos. Sin embargo, como la inflación del sector de la construcción no ha bajado realmente, no se puede esperar una verdadera disminución de precios. No obstante, debido a la crisis y al exceso de oferta, los vendedores urgentes pueden vender a precios más accesibles. Por eso, no crean en ideas absurdas si no tienen una casa donde vivir. Pero si ya tienes una inversión lista, creo que una persona debería asegurarse desde ahora la casa en la que va a vivir. Este problema persiste desde hace milenios. Desde las cavernas, el refugio ha sido vital. Aún así, surgen cambios. Ahora los países reservan divisas extranjeras. Por ejemplo, dólares, euros o yuanes. Guardan estas monedas y la que más se mantiene siempre es el dólar estadounidense. Porque, amigos, se dice que existe el ejército estadounidense. Pero si miramos ahora, en el siglo XXI, pueden ver el gráfico en la cuenta X. Actualmente, el porcentaje de dólares estadounidenses que se mantienen como reservas en los bancos centrales de otros países ha caído hasta el 40% y este es el nivel más bajo del siglo XXI. Es decir, ha bajado desde el 65% hasta el 40%. Se dirige hacia una caída récord. A este proceso se le llama desdolarización. Es decir, se le llama el proceso de alejarse del dólar. Los expertos tienen este concepto al respecto. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? La principal razón es que Estados Unidos tiene una deuda enorme. Debido a esta deuda, a veces la confianza en el dólar se ve afectada. Esta es una de las razones. Otra razón, amigos, es que los países no quieren depender del dólar. Es decir, no quieren depender de la moneda de un país con un ejército poderoso. Y para evitar que esto se utilice como una sanción contra ellos, intentan alejarse del dólar. Entonces, ¿qué queda aquí? El oro. Porque otra moneda que se utiliza en todo el mundo es el oro. Incluso una de ellas es el Bitcoin. Por eso los países se están enfocando en el oro y el precio del oro ha batido récords. De hecho, la gente se preguntaba si valía la pena invertir en oro solo porque iba a subir un 10% o si realmente se corría tras el oro por una ganancia del 20% en dólares. Pero el oro se duplicó. Entonces, ¿dónde pueden comprar oro fácilmente? Amigos, puedes invertir fácilmente en oro, plata e incluso petróleo a través de Binance. Puedes registrarte en Binance y verificar tu identidad inmediatamente escaneando el código QR que ves en la pantalla ahora mismo. Este es mi código de referencia personal. De esta forma, obtendrá un descuento en la comisión y podrá recibir un bono de bienvenida de hasta $600. Yo uso Binance. Si quieres usarlo, puedes escanear el código QR que aparece en la pantalla ahora mismo. Pero hay algo que realmente me llama la atención, chicos. En todo el mundo hay crisis, guerra, inflación y tipos de interés elevados. ¿Qué debería suceder? ¿Qué te viene a la mente? Las empresas tienen que estar en apuros, ¿verdad? Porque la gente se encuentra en una situación muy difícil. Es decir, la gente se queda sin trabajo, el desempleo bate récords, hay guerras e inflación y no se puede comprar nada. En un mundo así, uno esperaría que las empresas estuvieran en apuros. En el antiguo orden diríamos esto, pero el nuevo orden mundial es diferente. Lo estamos viendo ahora mismo, amigos. El S&P 500, el valor total de las 500 empresas de Standard & Poor's, está batiendo récords. Cuando miramos el índice Nasdaq 100, también está batiendo récords y sigue subiendo. Máximos históricos. Está batiendo un nuevo récord constantemente. ¿Qué creen que está pasando aquí? O sea, ¿por qué las empresas están creciendo cuando se ven obligadas a despedir a tanta gente? ¿No se están achicando al final? Despedir gente significa que la empresa se está achicando. Pero no, ahora las empresas hacen el mismo trabajo con menos personas. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial. Aquí, amigos, hay un tweet de Brian Armstrong. Él es el CEO de Coinbase y dice lo siguiente. Me llamó la atención que se enfocarán en habilidades para gestionar flotas de agentes de IA para un gran impacto.
Y la segunda explicación, que me parece más interesante, es que ahora un solo ingeniero puede hacer en una semana el trabajo que antes requería a todo un equipo durante un año gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial. Al reducirse drásticamente la carga de trabajo, disminuye inevitablemente la necesidad de contratar a más personas. Las empresas crecen cómodamente, la gente pierde su empleo y sufre, pero el capital aumenta en un proceso distinto. El mundo cambia. Esto es lo que quería mencionar al principio del video. Y en este cambio hay un limbo. Tenemos que superar este limbo. Después de eso, creo que todo será muy bonito. También compartiré todo lo que pueda para ayudarnos a superar este limbo. Especialmente al final del video hablaré sobre cómo podemos protegernos de esto. Ahora ya entendimos que las empresas no necesitan a las personas. Solo requieren dos cosas, GPU y energía. Por ejemplo, el sol es una fuente infinita. En realidad, teóricamente no es infinita, pero para la vida humana es una fuente de energía casi infinita para nosotros. El sol tal vez sobrevivirá miles de millones de años. Es decir, el sol es una fuente de energía. La GPU también es muy necesaria para nosotros. Las empresas necesitan estas dos cosas. Y ambas cosas necesitan solo una cosa. O sea, lo más importante que necesitan es la plata. Así es, amigos. La IA hacia la que se dirige el mundo realmente está avanzando de manera eficiente y en la pantalla pueden ver el gráfico de la plata. El gráfico de la plata se comportó como una altcoin con muchos ceros. Subió de manera impresionante. De repente nos encontramos con la plata alcanzando los $120. Ahora mismo está en $88. Creo que todavía está en niveles bastante buenos. La plata está subiendo. Ahora, en mi portafolio siempre tengo algo de oro y plata. Tenemos una proporción fija. Para esta proporción uso el gráfico oro-plata. Así sé cuándo comprar más de uno u otro. Por ejemplo, mantengamos 20% en oro y 5% en plata. Pero cambiamos esta proporción con un gráfico como este. ¿Cómo? Por ejemplo, la proporción oro-plata ha subido a 100 o incluso a 110. ¿Qué significa esto? El oro subió más rápido que la plata. De pronto tocó fondo en 42, es decir, la plata se ha revalorizado mucho. Existe la regla 50-80. A los 50 se prefiere el oro sobre la plata. Al llegar a 80, según datos históricos de muchos años, el oro ya se revaloriza. Por eso me inclino más hacia la plata. De esta manera puedes aumentar tu oro y plata haciendo un simple intercambio entre ambos. Yo uso esta táctica. Bueno, hemos llegado al final del video. Pero ya que estamos al final del video, quiero pedirles un pequeño favor. Por favor, suscríbanse al canal, amigos. Valoramos mucho esto. Denle like y comenten. Sobre todo, pregunten, porque me encanta interactuar con ustedes. Porque respondo estos comentarios. Ahora llegamos a la parte de qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en medio de todo este caos? ¿Sí? ¿Cabría una crisis inmobiliaria como en 2008? La inflación sube. Los intereses crecen, el desempleo acecha. ¿Qué haremos? ¿Cómo sobreviviremos? Amigos, podemos ser eficientes con algunos de los ratios que mencioné antes. Es tiempo de que la gente ahorre. Evita gastos innecesarios. Segundo, aprende inteligencia artificial. Por ejemplo, si eres ingeniero en una empresa, ahorras e inviertes cada mes. Porque esa inversión puede darte libertad financiera. O sea, mientras inviertes, ahorras un poco, invertimos, pero yo trabajo en una profesión, es decir, necesito una profesión. Si dejo mi profesión hoy, ¿no me quedaría sin comer? Estoy hablando de la vida normal. Tras hablar de la plata y la IA, la regla clave hoy es que la inteligencia artificial es lo más importante. El tweet de Brian revela algo clave. Antes se necesitaba un equipo, pero ahora basta con alguien que sepa de inteligencia artificial, sin importar si es ingeniero. Es mucho más eficiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto. Hay que dominar la IA. Profe, soy ingeniero, hay empleo, muchísimo. La IA es clave. Ingeniero y arquitecto la usan. Profesor, soy maestro. Úsala, hermano, usa la inteligencia artificial. Si quieres, recoge cartón. Dices, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con mi trabajo? No tiene nada que ver. Aunque tu profesión parezca lejana, necesitas aprender inteligencia artificial. Es decir, la ola de desempleo que ocurrirá primero ya está empezando poco a poco. Vemos que empresas muy importantes están despidiendo empleados. Sabemos que los primeros en quedarse sin trabajo serán los que no aprendan inteligencia artificial. Según este tweet, si sabes de IA, tendrás empleo por muchos años más. Incluso si eres médico, necesitas aprender inteligencia artificial. Primero, aprendimos esto. Sabemos de inteligencia artificial, ya la dominamos y todavía podemos trabajar en un empleo asalariado y hacer inversiones. Estoy apartando mis ahorros con inversiones adecuadas. Diversifiqué en S&P 500, oro, plata y cripto. Luego, aún usando IA, estarás desempleado, pues la IA ocupará todo puesto. Esto puede ser en 10 años, 20 años o 25 años. Elon Musk es optimista, cree que sucederá rápido y que todo estará listo en 5 o 10 años. Pero vemos que en sus predicciones anteriores en realidad no fue tan rápido. Vemos que Elon se ha equivocado en este tema, porque en sus videos de hace 20 años pensaba que nos estableceríamos en Marte mucho antes, pero no nos hemos establecido en Marte. Aquí tampoco esta transformación será tan rápida, pero al final parece muy malo, ¿no? Todos se quedarán sin trabajo. En realidad no es así. La inteligencia artificial llegará a ser tan eficiente en cierto punto que, por ejemplo, imagina una cosechadora que funciona cargada con energía solar.
prácticamente no tiene ningún costo. Esta máquina va al campo, cosecha el trigo, lo lleva a una planta y allí se convierte en harina. Esta planta también obtiene su energía del sol. Incluso los paneles solares de esta planta han sido fabricados por robots. Después de eso, sale el pan. El costo de este pan ahora es muchísimo menor. Así es. Elon lo llama la era de la abundancia universal. Creo que así será. Si los robots lo hacen todo y usamos energía solar gratuita, si todo es gratis, habrá abundancia universal para todos. Creo que así será. Pero este periodo de transición, este periodo intermedio del que hablé al principio del video, tenemos que superarlo. Serán 15 años, 25 años, 7 años, eso lo veremos. Pero tenemos una estrategia. Mejoramos nuestra profesión aprendiendo sobre inteligencia artificial. Reservamos nuestros ahorros. Cuando comience el desempleo total, ya tendremos ahorros que nos darán libertad financiera. Tenemos nuestras empresas, tenemos Bitcoin, tenemos Ethereum. Y de esta manera nos estamos preparando para el escenario apocalíptico. Espero que el video haya sido comprensible y que no se hayan aburrido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.